Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en este segundo día de esta asamblea y es realmente todo un honor y un placer presentarles el día de hoy a Román Esqueda Ataide, quien ha desarrollado metodologías para generar procesos persuasivos de diseño, mercadotecnia, innovación, publicidad, campañas políticas, diseño de interiores, diseño de experiencias, contenidos en redes sociales, etcétera, a través de una síntesis de teorías retóricas con descubrimientos de las neurociencias cognitivas sobre persuasión, y toma de decisiones. Su trabajo profesional como investigador de mercados para marcas nacionales e internacionales le ha permitido desarrollar sus propias metodologías, así como ponerlas a prueba, modificarlas y mejorarlas permanentemente. Estas nutren su trabajo académico, que presenta en cursos, conferencias, publicaciones en revistas especializadas y libros. En su trabajo encuentra la superación de las dicotomías entre teoría y práctica, humanismo y ciencia, creatividad y método, entre otras. El día de hoy nos va a presentar diseño, percepción, acción, cerebro. Les pido un aplauso muy grande para Román. Te agradecemos mucho. Ahí ya. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias por su atención, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poco sobre el trabajo que hago profesionalmente. Lo que trato de hacer yo es combinar mi trabajo profesional con mi trabajo académico, digamos. Y cuando yo empecé a trabajar en diseño, yo estaba trabajando en el área teórica de diseño, en diseño gráfico. Sí, ok, ahí, ok, bien, bien. Y entonces tenía la desventaja de que estaba en el área teórica. Yo estudié comunicación aquí en la Ibero. Y entonces me contrataron para encargarme del área teórica de diseño. Y siempre el área teórica, en aquella época, pues estaba como mal vista, sobre todo por los alumnos, porque era así como, pues esto es puro rollo, es pura teoría, no sirve para nada esto. Y tenían razón, ¿no? En general tenían razón, porque yo trataba de dar clases de semiótica, de la semiótica que se hacía en aquella época, y pues aquello no funcionaba, la verdad es que era un fracaso total tratar de hacer esas cosas. Y los alumnos tenían razón en decir, pues esto que nos interesa a nosotros, ¿no? Casualmente en aquella época entré en contacto con una agencia de investigación de mercados que me contrató para hacer semiótica aplicada al diseño y a la publicidad principalmente. Entonces empecé a entrar en contacto con el área práctica, digamos, ¿no? Entonces me empezó a interesar mucho esta relación porque yo trataba de sacar mis modelos teóricos, entre comillas, de cómo funcionaba el diseño gráfico, el diseño industrial, la publicidad, etcétera. Y en la parte de investigación de mercados, yo podía ir a comprobar si lo que yo estaba planteando era cierto o no era cierto. Entonces, empecé a ver cómo en la investigación de mercados yo podía comprobar si lo que yo decía en mis clases supuestamente teóricas sí tenía algún fundamento en lo que hacía. Y entonces en aquella época tuve la suerte de ganar una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, iba a estudiar semiótica aplicada a la mercadotecnia, pero en la universidad en la que estuve, que era la Universidad de Indiana, estaba muy fuerte el área de ciencias cognitivas. Entonces entré en contacto, sí, con la semiótica, pero con las ciencias cognitivas y con las neurociencias cognitivas. Le estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Pero bueno, entonces ahí empecé a pensar que lo que tenía que hacer era una combinación entre neurociencias cognitivas, semiótica de la persuasión y diseño. Entonces, lo que van a ver ahorita es el resultado de esto aplicado a lo largo de varios años para que vean cómo trabajo con mis clientes actualmente y cómo trato de hacer estas combinaciones entre diferentes disciplinas que de repente parece que no tienen nada que ver las neurociencias con la mercadotecnia o las neurociencias con el diseño, que tienen que ver una cosa con otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces les voy a platicar algo de esta experiencia y primero que nada vamos a hablar un poco de percepción. La percepción en el sentido común, todos las conceptualizamos o percibimos a la percepción desde cierta perspectiva que es la del sentido común. Es algo así como decir, en el sentido común vemos que la Tierra es plana. Ya ven que están de moda los planos terrestres
Diseño para la inclusión es los que estamos adentro de la realidad somos nosotros. Aquellos están afuera. Hay que meterlos. ¿Ven cómo hay todo un sistema patriarcal dominante en este esquema? Bueno, eso es lo que dice esta teoría. ¿Ven? Ahora, otras posturas dicen que las representaciones perceptuales deberían ser diferentes, ¿sí? Del mundo real físico, ¿sí? Y que estas representaciones deberían estar directamente mapeadas en la utilidad que le ofrecen a los agentes. Es decir, otra vez, fíjense, lo importante en nuestra percepción es que buscamos lo que nos conviene, lo que nos es útil. A nivel biológico como especie, lo que nos permite sobrevivir como especie. A nivel individual, lo que nos permite orientarnos hacia aquello que nos causa placer vital. Y tenemos que evitar aquello que nos causa daño vital. Aquello que nos pone en riesgo lo evitamos. Aquello que nos causa un beneficio, placer en el sentido más amplio del término, eso es la búsqueda de lo que nuestro cerebro está organizado para hacer, ¿sí? Ok, entonces, en pocas palabras, no percibimos visualmente. La percepción es un complejo súper enredado de elementos cerebrales que están dominados por las motivaciones. El problema de las motivaciones es que las motivaciones son subconscientes. Tú no le puedes preguntar a alguien qué lo motiva a hacer tal cosa porque no sabe. Porque cerebralmente las motivaciones están en áreas del cerebro que son inalcanzables para la conciencia. Entonces, aquí es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Bien, entonces, bueno, la percepción emerge de la interacción mundo, metas, motivaciones y utilidad. Y como ustedes pueden ver aquí, cuando hablamos de que la percepción es motivada por las acciones que queremos realizar. Pero esas acciones en general son subconscientes en la estructura cerebral de la especie, ¿no? Pues entonces la percepción es un proceso activo y no la recepción pasiva de datos del mundo físico. Entonces aquí hay todo un tema para discutir que es muy, muy importante, que es, por ejemplo, diseño para la comunicación. Casi siempre que hablamos de diseño para la comunicación hay que mandarle un mensaje a aquellos que están allá, ¿sí? Y entonces lo que dice esta teoría es que aquellos que están allá no están esperando recibir mensajes, están esperando hacer cosas. Entonces, si partimos de que diseñamos para las cosas que la gente quiere hacer, entonces no les vamos a comunicar nada. Tendríamos que descubrir las cosas que quieren hacer. Y ese es un cambio radical en nuestra concepción del diseño, por ejemplo, ¿no? Bien. Ok, aquí tenemos los modelos tal cual. Estos son los modelos tradicionales que se usan en ciencias cognitivas. El modelo que ustedes ven allá a la derecha es un modelo clásico de modulitos que representan sistemas computacionales dentro de la mente o del cerebro humano, ¿va? Bueno, en esta tradición estándar, me regreso a la primera teoría que les presentaba, la percepción es un proceso que va de los sistemas cognitivos inferiores a los sistemas cognitivos superiores. ¿Qué es un sistema cognitivo inferior? Pues el ojo. O sea, la información que entra en nuestro ojo es, en términos de elaboración, es un sistema inferior, ¿no? Entonces nuestros ojos tienen los condos, los bastones, tienen células especializadas en captar las cosas en el espacio, etcétera, etcétera. Eso es percepción inferior. Eso pasa a través del nervio óptico y tenemos áreas del cerebro especializadas en la cognición superior, por ejemplo, en conceptualizar. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que acá tengo este objeto. Y en ese instante ustedes dicen, pues eso es un libro. La elaboración que dice, eso es un libro, es un proceso superior. Que ustedes puedan captar los colores y la forma de esto, inicia en la retina, donde tenemos conos, bastones y células especializadas en captar las formas. Eso es un proceso inferior. Decir es un libro es un proceso superior. A eso se refiere el esquemita. Entonces, como ustedes ven allá, tenemos este modelo en el cual hay un input, la flechita más verde, del mundo exterior hacia los sentidos, que es el nivel inferior, pasa a procesos intermedios y de ahí pasa al cerebro al nivel superior, ¿sí? Y de ahí esta información se regresa para cachar la congruencia entre lo que estoy viendo a nivel inferior y lo que estoy elaborando a nivel superior, ¿sí? Sobre el mundo. Entonces, este es el proceso, está el mundo físico, están los sentidos, que es la cognición inferior. El cerebro absorbe pasivamente los datos de los sentidos, eso es lo más importante. Y el cerebro elabora la información por procesos de cognición superior como respuesta o feedback de los datos recibidos por los sentidos. Fíjense, este modelín es
muy importante porque en general suponemos que el diseño funciona así. Fíjense, diseño de la comunicación visual. ¿Por qué le ponemos visual? Porque el órgano inferior es el ojo. Y a partir de ahí entra la información al cerebro y se elabora en algún lugar. ¿Ven? Entonces, a veces, desde ciertas perspectivas, cuando hablamos de el diseño es visual, estamos asumiendo este tipo de teorías de manera crítica y damos por hecho que el ojo es el canal de percepción inferior que es el importante para el diseño. Lo que dicen las neurociencias que ahorita van a ver es, así no es. Eso no pasa. Pero muchas clases, cuando yo empecé a dar clases de diseño hace 30 años, leían mucho el libro de La sintaxis de la imagen. No sé si todavía se siga leyendo por ahí, ¿no? Ah, bueno. Ok. No, está bien. Pero fíjese, o sea que sí se lee todavía. Ok. Bien, fíjese, la sintaxis de la imagen se basaría en este modelo. Es que entra la información visual y entra como pura estructura de composición visual, ¿no? Y entonces, ahí tenemos eso. Más que el libro de la sintaxis de la imagen tiene varios trucos, que las explicaciones que da de muchas formas de composición sintáctica son metafóricas. Entonces, ya está hasta allá arriba y ya está haciendo otra cosa, pero nos quiere hacer creer que la percepción es de la sintaxis como composición pura, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante. Vamos a la siguiente. Bien, aquí hay otro modelo más reciente, que es la teoría de la percepción por predicción de errores. Este es un modelo desarrollado por Howie, ¿sí? Y hay muchos otros autores que hablan de esto, que lo que dice, me voy a pasar a la descripción, que el cerebro es un mecanismo inferencial. Fíjense, el cerebro no es un mecanismo receptor, sino es inferencial. Y aquí empieza a cambiar el asunto. Fíjense cómo en la teoría de la comunicación tradicional hay emisor, receptor. Cuando hablábamos de receptor, es el modelo anterior. Es tú recibes cosas que te llegan. Y acá lo que dice es, no, ¿qué crees? Que el cerebro no hace eso. El cerebro está haciendo inferencias permanentemente sobre lo que estás percibiendo. Y aquí viene la clave del asunto. Fíjense, desde esta perspectiva diseñamos para generar inferencias correctas. No diseñamos para comunicar ni para que alguien reciba el mensaje, sino para que alguien logre generar las inferencias correctas. ¿Sí? Bien. El cerebro genera hipótesis subconscientemente sobre la información que recibe del ambiente con base en sus metas. Y aquí me regreso a las metas. ¿Sí? Nuestro cerebro siempre está infiriendo lo mejor para ti, por decirle así. Entonces, vas a ver solamente lo que es lo mejor para ti, ¿sí? En cada caso, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el cerebro? Está generando hipótesis de lo que estoy viendo, qué es lo que tengo que entender que sea lo mejor para mí, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando el cerebro percibe algo, genera hipótesis probabilísticas basadas en experiencias previas. Estas teorías se basan en un modelo estadístico, que es el modelo de la estadística bayesiana, que es un sistema de inferencias cuantitativo de qué es lo que estoy percibiendo, qué es lo que estoy viendo. ¿Sí? Bien, entonces el cerebro perceptivo es predictivo. Entonces vean cómo ya rompimos con el esquema del receptor, estamos en el esquema del generador de hipótesis a nivel neuronal. Ni siquiera nos damos cuenta de que hacemos esto. Nuestro cerebro, la estructura neuronal, está generando conexiones neuronales permanentemente, tratando de adivinar qué es lo mejor para ti y qué es lo que puedes percibir. Bueno, ya está el modelito. Vean cómo se complica el modelo de aquel lado, ¿no? Tenemos el sistema de errores de predicción, que son las flechas amarillas. El sistema de predicciones que es simultáneo y va en sentido contrario. El sistema de inhibición de unidades erróneas. O sea, nuestro cerebro se está corrigiendo permanentemente de lo que está viendo. Y nuestro sistema de modulación contextual, que es que depende del contexto también. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Y finalmente, aquí está el modelo que vamos a tomar. Es de los más recientes, que es justamente el modelo de Clark y otros autores, que dice que la idea central es que lo que emerge de una, o sea, la idea principal es que emerge de un caso simple, pero que no es realista, de la percepción pasiva, que puede ser resumido, ¿no? Percibir el mundo es encontrar la señal sensorial que es apta para el streaming de las predicciones de multinivel. O sea, eso es lo que dice la teoría anterior. Nuestro cerebro está
infiriendo para asegurarse de que sea congruente lo que estás infiriendo que está pasando, ¿no? Entonces, es como cuando estás en tu casa y dices, como que vi que pasó alguien por la puerta y te asomas y no hay nadie. Entonces, tu cerebro está diciendo, a ver, ve a checar. Checa si lo que estás percibiendo si es congruente con la realidad, digamos, ¿no? Pero la crítica que se hace esto, en la siguiente porfaz, es que el cerebro predictivo es, todas las teorías anteriores han perdido algo que es crucial dentro de esta imagen así como muy clara de la percepción pasiva. Entonces, está criticando la percepción pasiva, ¿va? Y entonces lo que está perdida es la acción. Diseñamos para la acción, no diseñamos para un cerebro que recibe. Es más, la percepción humana es percepción para la acción, no es percepción para saber, no es percepción para ver qué es lo que realmente está pasando. Inclusive cuando decimos lo que realmente está pasando es esto, es porque eso es relevante para nuestras acciones. Entonces, digamos que la clave del diseño es descubrir las acciones que quiere realizar el grupo para el que vas a diseñar. Y no sus creencias, no su forma de vida, sino las acciones que quieren realizar, ¿sí? Y entonces la acción cambia todo. La percepción y la acción entonces están vinculadas, ¿sí? En una especie de abrazo circular sin fin. Entonces vean cómo aquí llegamos a nuestro tema. La percepción y la acción son indisolubles. Actuamos para percibir, percibimos para actuar. Pensemos ahora en diseño. ¿Para quién diseñamos? Para las acciones del otro, para las acciones que quiere realizar la persona para la que diseñamos. El caso más obvio es la señalización. ¿Para qué señalizas? Para que sepa qué hacer. ¿Para qué haces un cartel sobre inclusión? Para que la gente incluya. Para que, ¿ven? Cada cosa que hacemos es para algo, para una acción que quiere realizar el grupo para el que vamos a diseñar. Ok, entonces esas son las consecuencias. No se diseña para personas pasivas o cerebros receptores, como dice la teoría de la comunicación tradicional, que interpretan las propuestas de diseño. Ahí está mi trauma de mis primeros años dando clases de semiótica. Es que el significado, a nadie le importa el significado. Está pasando otra cosa, ¿no? Ok. Siguiente, el diseño no es portador de mensajes de comunicación que son decodificados por los procesos superiores, conceptuales, intelectuales del cerebro. Esto es clásico con mis clientes. Queremos saber si el diseño comunica tal cosa. Sí, sí comunica, pero a nadie le importa. Entonces, es impresionante porque quiero saber si comunica que este sabor chocolate y que tiene calcio. Oye, sí comunica que tiene chocolate. Sí, pero ¿qué crees? A nadie le importa y nadie te cree, pero sí lo comunica. ¿Ven? Entonces ahí hay unos trucos medio maquiavélicos, ¿se fijan? Bien, el diseño hace propuestas que activan acciones específicas del usuario. Diseñamos para generar acciones. Y para lograr que el diseño mueva a las usuarias, actuar requiere dos cosas principalmente. Descubrir las motivaciones o simulaciones, así se llaman técnicamente en neurociencias, que llevan a la acción y las imágenes mentales que producen esas acciones. Es decir, el diseño tiene que activar las motivaciones para actuar de la gente. Pero ¿cuáles motivaciones? Las de la gente. No es que tú le impongas a través del diseño algo a la gente. Tienes que descubrir sus motivaciones para poder diseñar para esas motivaciones. Y el segundo es descubrir los rasgos de personalidad preponderantes del grupo de usuarios para que el diseño genere empatía emocional. Hay un descubrimiento que fue muy importante hace unos 20 años, que fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Las neuronas espejo las descubrieron de una manera fascinante. Primero, obviamente por accidente clásico. Pero segundo, las neuronas espejo estaban ligadas, cuando las descubrieron, a la percepción que tenían cierta especie de simios sobre instrumentos que había en el laboratorio de los investigadores. Por ejemplo, un vaso. Cuando un changuito veía un vaso o una taza, no me acuerdo qué era, se activaban unas neuronas que no tenían por qué activarse. Fíjense cómo entonces el diseño industrial, el vaso, ¿no? Era percibido como algo que activaba esas neuronas. Y esas neuronas que se activaban era porque, lo que descubrieron, el cerebro de esas especies de changuitos, ¿sí? Inferían para qué servía el vaso. ¿Ven? O sea, sabían que de ahí podían tomar agua. Sabían que ahí podía contener agua. Entonces empezaron a hacer muchos experimentos, primero con varias especies y luego con seres humanos, y empezaron a darse cuenta que en los seres humanos también, cuando vemos diseño, industrial en este caso, se activan las neuronas espejo,
que son las que predicen para qué sirven las cosas. Y luego extendieron el argumento a otros seres humanos. Y esas neuronas son las que se activan cuando ves a alguien haciendo algo. Son las que te permiten entender, sin un proceso lógico, lo que está haciendo la persona, o lo que va a hacer la persona, o las intenciones de la persona, ¿sí? Pero eso tiene que ver, en el diseño, con la empatía que nos genera la otra persona. Si esa persona te genera empatía, vas a sentir lo que ella siente, porque se activaron las neuronas espejo. Resulta que el diseño industrial, el diseño de interiores, activa las neuronas espejo, y el diseño gráfico también. Entonces, a veces pensamos, este diseño me gusta. Subconscientemente lo que está pasando es que este diseño es empático conmigo, emocionalmente empático conmigo. Por eso la gente cuando le preguntas, oye, ¿por qué te compraste esos zapatos? Te dicen, pues porque me gustaron. Pues sí, obvio, no te vas a comprar unos zapatos que no te gustan. Pero cuando descubrimos los procesos subconscientes que generan la compra de esos zapatos, fueron las neuronas espejo las que activaron esa compra de zapatos. Entonces las neuronas espejo están ligadas con la empatía y con la acción. No están separadas de la acción. Bien, ok, vamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí tenemos algunos de los clientes con los que trabajamos con estos modelos. Con muchos de ellos hacemos estrategias de diseño de empaque, diseño de materiales, puntos de venta, diseño de supermercados, diseño de bancos, diseño de espacios en los aviones, pero también diseño gráfico, diseño de páginas web, diseño, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas estas experiencias que hemos tenido con estas cuentas, digamos, les voy a platicar un poco cómo se aplica lo anterior. Bien, entonces, para que tu diseño sea un diseño que se percibe y genera acciones, tendríamos que basarnos en 3 estrategias. La primera se llama priming, que es diseñar usando imágenes prototípicas. Les voy a hablar del diseño de etiquetas y de envases, ¿sí? Se puede aplicar a todo lo demás que les dije, pero vamos a hablar de esto, ¿sí? Entonces, el priming se da cuando la gente ve una imagen en tu diseño. Si esa imagen es una imagen prototípica, entonces activa las motivaciones de consumo, ¿sí? Y esto es súper fascinante, ahorita van a ver la diferencia que hay. Parte de lo que les voy a presentar es un estudio que hizo un cliente que se fue a Miami a hacer la evaluación de, bueno, llevan ahorita más de 800 propuestas de diseño gráfico, de presentación de conceptos de innovación. Cuantitativamente nos pasaron la data para poder definir cuáles son las imágenes que deben de usar, que fueron bien evaluadas por la agencia de Miami, y cuáles no funcionan, y cuáles medio funcionan, ¿sí? Entonces, es parte del resultado que les voy a enseñar, que se lo tenemos como cuantificado objetivamente por otra agencia, y parte de eso se basa en el priming, ¿sí? Que es las imágenes prototípicas. Lo segundo es el framing, que es el enmarcamiento, que es que los diseños que usan o generan storytelling emocional, basados en las motivaciones del usuario, generan acciones. Las descripciones racionales de productos tienen menor potencial de generar acciones. También les voy a poner este ejemplo. Y el diseño empático, que es lo que les decía de las neuronas espejo, que dice que los diseños que reflejan los rasgos de personalidad de las consumidoras son más persuasivos. Entonces, fíjense, diseñamos para los rasgos de personalidad de la gente, porque eso va a hacer que la usuaria se sienta empática con lo que les estamos presentando, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Por favor, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, primero vamos a ver el uso de imágenes prototípicas. ¿Qué tipo de imagen tengo que poner en el diseño de mi etiqueta o de mi envase para que mueva a la acción a la gente, ¿sí? Entonces, lo que hemos encontrado es las imágenes prototípicas. Las imágenes prototípicas, más bien, los conceptos prototípicos fueron desarrollados hace ya como 30 años por Eleanor Roche, una antropóloga norteamericana, que descubrió que existen estos conceptos prototípicos, pero después diferentes investigaciones han llevado a la idea de imágenes prototípicas tal cual. Bien, vamos a la siguiente. Ok, ¿qué es una imagen prototípica en general y en particular de alimentos? Una imagen prototípica es una imagen que genera antojo y deseo por sus características y activa lo que se llaman procesos de simulación en el cerebro, ¿sí? Ok, ¿qué pasa cuando las personas vemos un diseño? Nuestro cerebro empieza a generar simulaciones de lo que harías con ese diseño, con eso que está en el diseño. Esas simulaciones son obviamente subconscientes y
ahorita van a ver un ejemplo, activan diferentes áreas del cerebro, en este caso vinculadas con comer el alimento que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes las características del tipo de fotografía que genera imágenes prototípicas. La fotografía debe estar tomada desde la perspectiva de lo que ve el consumidor, que es básicamente como si tuvieras el plato enfrente de ti, listo para comer. El producto debe verse completo, el plato completo, por ejemplo. El producto debe estar a la distancia en la que se interactúa con él. Si en la foto del producto la pones más lejos, baja el efecto de la imagen prototípica y genera menos deseo que si lo pones en la distancia en la que interactuarías con ese producto, ¿sí? El producto debe estar a la distancia que se interactúa, el producto debe tener contraste con el fondo para destacar su forma. Dentro de los productos hay formas más prototípicas que otras. Por ejemplo, nuestra hipótesis hace unos 25 años era que una imagen prototípica de una botana, ¿sí?, sería mucho más persuasiva si el diseño de la botana tiene una forma bien definida y clara, porque entonces el cerebro del consumidor va a almacenar esa forma clara y va a preferir esa forma como primera elección que otras formas de botana. Y entonces la botana que más se vende en México es Doritos, porque cumple con las características prototípicas. Las botanas que menos se venden se alejan de las características prototípicas. Y así con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bien. Luego, las imágenes con elementos usados para la interacción, como tenedores, cuchillos, etcétera, aumentan la activación del sistema de simulación, que también se llama System One en algunas teorías. Y los productos sin forma definida, como sopas, purés, etcétera, tienen menor potencial de activación de esos sistemas. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, aquí está el modelo súper resumido de qué pasa en nuestro cerebro cuando vemos diseños de comida, ¿sí? Que puede ser la etiqueta, el menú, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenemos dos niveles. En la parte naranja está el sistema de recompensa y en la parte azul está el sistema de control. Son dos sistemas distintos en el cerebro. Eh, digamos que la parte naranja está en la parte inferior del cerebro, que se llama la parte ventral, y la parte azul es la parte superior del cerebro, que se llama la parte dorsal. El sistema de recompensa está en la parte inferior. Entonces, cuando el cerebro percibe una imagen mental prototípica como esta, entonces se activa la corteza visual primaria, reconoce el tipo de comida que es. Fíjense, si le preguntáramos a una persona, ¿qué te comunica esta foto? Ah, pues que hay un tenedor con espagueti. Ya llegó hasta aquí. Pero todavía no pasa la parte importante del cerebro. ¿Ven? Por eso el modelo de comunicación se queda limitado, porque llega hasta ahí. ¿Qué te comunica? Me comunica que ahí hay un tenedor y ahí se acabó la historia. ¿Ven? Ok, entonces, ¿qué pasa? Hay áreas del cerebro especializadas en generar atención, percepción de sabor, predicción de recompensa, significancia afectiva de la comida y activan el motivador de recompensa. Ese es el sistema de recompensa. En la parte superior está el sistema de control, que es el que te dice, deja de comerte esa pizza ahora mismo. Ya llevas 25 triángulos. No sigas, ¿no? Ok, entonces ese sistema de control es el que nos limita o nos permite y actúan simultáneamente. Con este modelo han visto que, por ejemplo, algunos problemas de anorexia y bulimia, lo que pasa es que el sistema de control se impone sobre el sistema de recompensa. Entonces la persona ya no siente ninguna recompensa en comer. Por eso dejan de comer. Porque hay una alteración entre estos dos sistemas y entonces se niega el potencial de recompensa. Y al negarse el potencial de recompensa, el sistema de control tiene todo el control sobre el proceso. Entonces la gente deja de comer y dice, pues come, es que no quiero comer. Pero no es que no, esto es muy importante, no es que no quiera comer conscientemente, es que su cerebro ni siquiera puede elaborar la idea de comer. Es igual que el cerebro adolescente. El cerebro adolescente no puede hacerse responsable de lo que hace. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales del área de los lóbulos frontales, donde está nuestra área de responsabilidad, no se ha acabado de establecer. Entonces, no es que el adolescente no obedezca o no quiera, es que su cerebro no puede hacer lo que le estás pidiendo. Esto para los que tengan hijos adolescentes. es, que, es que estaban haciendo, había unas caras acá como de ya entendí. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa. Esto que ustedes ven aquí pasa si estás viendo el tenedor de espagueti en tu mano, así como está ahí, o si lo ves en una foto. El cerebro no sabe distinguir. Para el cerebro es lo mismo. Entonces, por eso se nos antoja tanto la comida a veces. Porque nuestro cerebro está viendo la foto como si fuera realmente la comida enfrente de ti.
Bien, ok, vamos a la siguiente, por favor. Ok, y aquí tenemos, este es un mega resumen de los 700 conceptos de diseño gráfico que evaluamos, bueno, que evaluaron en Miami. Todos los que tenían características prototípicas fueron bien evaluados y generaban intención de actuar. Y todos los que rompían con la imagen prototípica salían mal evaluados o neutralmente evaluados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra hipótesis científica de cómo funciona el diseño tiene validez y está cuantificada científicamente. Entonces, algo muy importante para mí al menos era, no es pura intuición, no es saber qué se te ocurre poner en el diseño, no es pura creatividad. Hay formas de hacer el diseño bien fundamentadas para obtener los resultados que se quieren. Fíjense, esto es súper marquetero, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto para una causa social? Pasa lo mismo. Entonces, no podemos dejar ese espacio a la pura intuición, a la pura creatividad, porque estamos tirando un tiro que puede salir bien, ¿eh? Te puede ir súper bien, pero no sabemos bien qué está pasando, ni por qué sí funciona o por qué no funciona. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos ejemplos de imágenes prototípicas que se hacen, activaron todo el sistema de recompensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente se nos acerca y nos dice, ayúdenos a hacer la estrategia del cambio de empaque de tal marca? Ya sabemos qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir las imágenes prototípicas que hay en la mente de los consumidores. De ahí sacas un rango de imágenes prototípicas. Entonces, para la fotografía del producto ya sabemos qué hacer. ¿Sí? Ya no hay como riesgo en eso. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Déjenme checar el tiempo. Ok, y también ya sabemos qué imágenes evitar. De repente algunos de nuestros clientes nos dicen, es que queremos usar esta imagen porque es muy instagrameable. Sí, claro, o sea, es instagramable, pero instagramable no quiere decir que va a generar acciones. A lo mejor genera que está bien padre. A lo mejor genera muchos likes porque está muy bonita la imagen, pero no porque funcione para tu producto. Son cosas distintas. Y algo muy importante acá, al menos con nuestros clientes, es que ellos piensan que si es instagramable, entonces les va a servir para sus finalidades. No, acuérdense, lo importante son los objetivos de la gente. ¿Para qué va la gente al súper a ver una caja de cereal? Pues para ver cuál se le antoja, para ver cuál genera más deseo, no para ver cuál se ve más bonita. Es totalmente distinto el asunto. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos dos ejemplos de imagen no prototípica del lado izquierdo. Ese es un dip de innovación. Y una imagen prototípica del lado derecho. Entonces nosotros sabemos que si la agencia de diseño propone imágenes del tipo de la derecha, ese tiene mucho más posibilidad de lograr generar las acciones que espera la marca, así ponemos imágenes como la de la izquierda. Claro, podemos tener ciertos productos que no pretenden generar este tipo de persuasión por antojo. Entonces, ahí usas otra estrategia que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver la parte de empatía. En estos ejemplos que les acabo de poner es la parte de motivaciones para la acción. ¿Para qué quiero ver comida? Para que se me antoje, para comprar algo que me quiera comer. ¿Sí? Acuérdense que está también el sistema dorsal, que es algo que se me antoje, pero también que me cuide. Ah, bueno, ahí entra otra lógica. Ahí entran las dos lógicas. Quieres que se antoje, pero les tienes que decir que tiene bajas calorías, etc. ¿No? Entonces, esa es la parte de motivaciones. Cuando hacemos esto para diseño de sucursales bancarias, sacamos los modelos mentales de la simulación de ir a la sucursal bancaria. Y entonces con esos modelos sacamos las imágenes prototípicas negativas de qué es una experiencia de una sucursal bancaria. Y de ahí diseñamos la imagen positiva de una sucursal bancaria. Entonces, no sé si se acuerdan que alguna vez existió el banco ICSE. Digamos que ese cumplía con las contraimágenes mentales positivas de una sucursal bancaria. Y estaba diseñado para que tu experiencia fuera totalmente distinta. Entonces les pongo este ejemplo de alimentos porque es como muy fácil de explicar, pero pasa lo mismo en cualquier diseño que hagas. O sea, puede ser diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo se activan las neuronas espejo. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces los diseños son signos plásticos. Aquí me baso en la teoría del grupo Mu, de la retórica visual, que dice que los signos plásticos son los trazos, la composición, los ciertos usos de color, o sea, todos aquellos signos que no son figurativos, que no representan algo en particular. ¿Sí? Como ustedes ven aquí, estas manchas serían un signo plástico.
no se ve un árbol, ni se ve un perro, ni nada. Es un signo puramente plástico, con puro valor, entre comillas, diseñístico, ¿sí? La tipografía también es solamente la forma tipográfica, lo cual genera empatía o no empatía, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí nos basamos en la teoría Ocean Five de 5 rasgos de personalidad, que es una teoría muy difundida en todo el mundo, que dice que todos tenemos 5 rasgos de personalidad. Todos tenemos los 5, pero en diferentes grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos un test, una evaluación de los rasgos de personalidad de los estudiantes de diseño, es probable que nos salgan con un rasgo de apertura muy fuerte. El rasgo de apertura, cuyo icono es Leonardo da Vinci, es la gente creativa, imaginativa, abstracta, curiosa, profunda, inventiva, que valora el arte y la estética. Entonces, la gente con un rasgo de apertura muy fuerte va a tener esas características, ¿sí? El segundo es el rasgo de responsabilidad o conscientiousness, que es la gente minuciosa, detallista, trabajadora, enfocada en sus tareas, eficiente y planeador. Pero fíjense cómo aquí es muy evidente que un artista puede tener estos 2 rasgos muy marcados. Puede ser un artista súper detallista, pero súper creativo. Entonces no están peleados. Esto es un espectro completo, ¿sale? Bien, el tercero es la extroversión, que es la persona platicadora con energía, entusiasta, asertiva, extrovertida y sociable. El rasgo de amabilidad es la gente no egocéntrica, simpática, amable, confiable, considerada. Y el rasgo de neuroticidad, eso no tiene traducción en español tal cual. Le pusieron controlador en algunas teorías, pero el controlador es medio raro, ¿no? Que es la gente ansiosa que se molesta fácilmente, preocupada e inestable. Ahora, esta es la teoría, les digo, Ocean Five. Pero en las siguientes formas, resulta que este profesor de la Universidad de Austin, Sam Gosling, desarrolló algo que fue maravilloso. Aplicó los test de personalidad y se fue a investigar las casas de la persona que había llenado el test. Y empezó a correlacionar el diseño del espacio personal con sus rasgos de personalidad y empezó a encontrar a nivel cuantitativo una congruencia casi del 95% entre tipos de rasgos de personalidad y diseño del espacio personal. Y el diseño del espacio personal lo hizo primero en casas, con gente que vivía sola o que tenía su propio espacio, le aplicaban el test de personalidad y tomaban fotografías de sus espacios. Y todos los que tenían cierto rasgo de personalidad muy marcado tenían el mismo tipo de espacios. Y así se fue por un chorro de casas. Y después lo aplicó, bueno, ahí están los espacios personales. De ahí hice la inferencia de que eso se aplicaba a todo tipo de diseño. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una correlación con la ropa que usas. Y entonces el tipo de diseño que prefieres en general tiene que ver con tus rasgos de personalidad. Como podrán inferir fácilmente, esto es una bronca para dar clases de diseño. Porque como profesor dices, este diseño es muy bueno, te estás reflejando en tus rasgos de personalidad. Pero si no estás diseñando para ti, pues ya la regaste. Porque lo que estás diciendo que es el mejor diseño de tu alumno es el que tiene que ver contigo, no con el usuario final. Entonces, esta es una bronca bien, bien interesante. Luego se metió a ver los perfiles de Facebook y volvió a encontrar correlaciones entre el tipo de perfil de Facebook, el tipo de imágenes, el tipo de descripción con los rasgos de personalidad. Y luego con las preferencias políticas. Nosotros trabajamos de repente con procesos políticos, ¿sí? Y pasa lo mismo. Por los rasgos de personalidad puedes inferir por quién van a votar. Porque hay una correlación directa entre rasgos de personalidad, estilo de vida y preferencias electorales. Luego lo hizo también con la música favorita, etcétera. Entonces, fíjense, lo que es muy interesante de Gosling es, primero que nada, que es muy difícil para todos hablar de nuestra propia personalidad. ¿Cómo eres? Pues quién sabe. No sé explicarme, ¿no? Porque somos nosotros. Pero a través de tus cosas en tu casa sí puedes saber quién eres, ¿sí? Bien, entonces lo que hemos desarrollado es estudios de correlación entre rasgos de personalidad y estilos de diseño gráfico que generan empatía. Y como van a poder ver, vamos a la siguiente, hay una correlación directa impresionante, ¿sí? Fíjense, la gente con rasgos de personalidad de apertura prefiere y siente más empatía con diseños creativos, imaginativos, abstractos, distinguidos, estilizados, no convencionales, variados, decorados, con muchos objetos, ¿sí? Hay una correlación muy fuerte entre esas dos cosas.
La gente concienzuda prefiere diseños coloridos, alegres, limpios, organizados, sistemáticos, racionales, arreglados, despejados y no saturados. Luego, la gente extrovertida prefiere diseños alegres, con muchos elementos y abiertos, sin englobantes o con englobantes rebasados. La gente agradable prefiere empatía, con diseños decorados con muchos elementos, coloridos, bonitos y limpios. Y la gente con rasgos neuróticos marcados prefiere diseños alegres, limpios, familiares, ordenados, estables, con englobantes claros y jerarquizados. Ahora bien, como ustedes pueden ver, se parecen mucho algunas. ¿Por qué? Porque fluyen los estilos de personalidad. Entonces no es tan marcado de que siempre que veas blanco y negro es tal. No, pues eso no existe. Es como un continuo que hay que tener mucho cuidado en el análisis. Entonces lo que hacemos nosotros cuando hacemos este tipo de estudios para diseño es que tenemos que sacar los rasgos de personalidad de los usuarios. Entonces les pedimos que fotografíen en los lugares de su casa donde se sienten más representados. Y vamos correlacionando el tipo de espacios, colores, orden, elementos con los rasgos de personalidad. Y de ahí podemos inferir, si te pasas a la siguiente, por favor, qué tipo de diseño es adecuado para cada perfil y que para cada proyecto. ¿Sí? Entonces, estos son casos de la vida real. No se los puedo platicar con detalle pues, porque son de los clientes, pero para estas marcas, por ejemplo, encontramos que sus consumidores tienen personalidades más bien abiertas y extrovertidas. Aquí están los rasgos de diseños que hemos encontrado como generadores de hipótesis de qué diseño va a ser empatía, y ahí están las propuestas de los diseños más exitosos. Esto fue para Estados Unidos. En Estados Unidos. Y aquí no se los puedo enseñar, pero este pequeño esquema que ustedes ven aquí, lo que hacemos para sacar las motivaciones es identificar la estructura subconsciente de las motivaciones, que tiene dos componentes. Tiene metáforas conceptuales e imágenes esquema. Entonces, en las imágenes esquema de estos consumidores, la motivación para consumir este tipo de botanas es tener esa especie de explosión, metafóricamente. Entonces, por esa razón, la composición gráfica de los diseños tenía que tener esta misma estructura, porque subconscientemente tú ves tu motivación reflejada en el estilo de diseño, y eso te motiva a comprar esa botana en particular. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Me voy rápido con los ejemplos. Este fue uno que hicimos para diseño de aguas, ¿sí? Y en el diseño de agua vimos que las consumidoras en aquella época eran básicamente mujeres, tenían rasgos de personalidad abierta y neurótica, entonces necesitaban diseños súper creativos, pero súper claramente organizados, limpios, bien, digamos, con englobantes y elementos claros. Y de ahí salen esas botellitas de Evian, que son ediciones especiales. Vamos a la siguiente. También hace ya muchos años trabajamos con Marlboro y querían sacar una marca que cachara a los consumidores de Marlboro que se les estaban yendo por el precio. En una de las 25,000 crisis económicas que hemos vivido pasaba esto. Y entonces les dijimos que tenían que conocer la personalidad de la gente, y encontramos que había grupos de consumidores con personalidad abierta y extrovertida. Entonces les recomendamos modificar las cajetillas de Marlboro. No, no era Marlboro, iba a ser otra marca, para poder cachar a esos consumidores. Entonces nos dijeron que no, que eso era un insulto. Las cajetillas eran negro, blanco y rojo y no se podían mover de ahí. Como a los 8 meses salió Camel con estas cajetillas y les partió el queso como por el 35% del mercado. Todo este concepto de Camel, que la gente sigue coleccionando sus cajetillas, es porque activó la empatía con los rasgos de personalidad. Entonces, vean cómo podemos demostrar científicamente cómo funciona el diseño y hacer predicciones e hipótesis de qué diseño sí va a funcionar y cuál no va a funcionar. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, pero con Nutella. Si vamos a la siguiente, por favor. Este también es un cliente nuestro. Este indio hace sus promociones, no me acuerdo si 3 veces al año, donde deja que la gente diseñe las etiquetas. Se van a reír, pero las chicas de mercadotecnia que deben tener 30 años y estudian mercado dicen, ah, esta o esta y esta. Ellas escogen, de todas las que manda la gente, ellas escogen. Pero cada vez que hacen eso, las ventas suben 25%. ¿Por qué? Porque la motivación de comprar una marca de cerveza tiene que ver con tu motivación de autorrepresentación. No estás comprando cerveza y también no compras cigarros, compras formas de identidad. Y
sacaron estas propuestas donde era, ahora diseña la etiqueta de indio con tu colonia, entonces Xochimilco, o con tu delegación, ahora por tu ciudad, Ciudad Obregón, Monterrey, entonces la gente manda sus propuestas porque se están autorrepresentando. Esa es la motivación de consumo de cerveza. Y entonces salen unas cosas padrísimas que también son coleccionables. Pero el chiste es que coinciden con estos rasgos de personalidad. Entonces, ahí está otra vez la inferencia. Si quieres tener éxito con tu diseño, fíjense, puramente gráfico, con este grupo tienes que promover ese tipo de cosas, porque la gente va a estar buscando ese tipo de cosas. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, conclusión, la tiene bien al tiempo. El diseño en todas sus manifestaciones es la puerta de acceso para el desarrollo científico de las constelaciones formadas por percepción, acción y cerebro, y las ciencias cognitivas son una herramienta para diseñar fundamentadamente. Gracias. Empezamos una ronda de preguntas. Les encargo a los que hagan preguntas, las hagan al micrófono para que se escuchen muy bien en la, este, pues vamos. Ah, pero te paso. Acá está, ya está. Buen día, Román. Ya había leído un poquito lo que tú estás haciendo, pero no con este nivel de practicidad, de profundidad. Y yo estoy más del lado de mercadotecnia, entonces tengo muchas dudas. Una de ellas es, ¿tú qué relación encuentras con esto y la teoría del comportamiento del consumidor? Porque, por ejemplo, hablas de una variable en específico, pero ¿y qué pasa con el precio? ¿No? Con otras variables que el poder adquisitivo y otras variables más. Entonces me causa esta... No, o sea, es que no están peleados. Obviamente, esas variables están. Todos esos casos que les presenté son casos reales, para proyectos reales. O sea, obviamente está considerado todo eso, pero no viene al caso aquí, o sea, no, como que no es relevante para este contexto. ¿Se la pasas? Gracias. Hola, primero, muchas gracias, excelente conferencia. Mi pregunta es directamente hacia otra variable que puede ser muy importante. Muchos diseñadores nos esforzamos por manifestarnos con un estilo particular. Entonces, a veces el enfocarnos tanto en la experiencia de los usuarios, en el perfil, sus comportamientos, quizá pueda estar también de alguna manera influenciado o inhibiendo, no lo sé, un estilo particular. Hay muchos diseñadores que se contratan por su estilo y porque tienen un book totalmente definido y que de alguna manera son las empresas las que se acercan a ellos, ¿no? ¿Qué pensaría usted de eso? Muchas No, gracias. sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que dices, tal cual. Y esto lo platicaba Norberto Chávez hace muchos años, que él decía, cuando hago gestión de la imagen, yo sé qué despacho sabe hacer qué cosa. Como diseñador eso te limita mucho también, porque es los que se casen con tu estilo y nada más para esos. Y si te sacan de allá, ya no puedes responder porque tienes un estilo muy definido, ¿no? Y esto nos pasa mucho, miren, nos pasó con Casa Cuervo, con el rediseño de la botella de una marca que se llama Dobel, donde el diseñador llegó y dijo, ahí les va este diseño, es así. Y los chavos de Merca dijeron, no, no, no tiene nada que ver, pero era su estilo. O nos pasa con otro diseñador muy famoso actualmente, no voy a decir nombres, pero famosísimo, es como lo top de lo top ahorita. Y entonces, y entonces llega un cliente y me dice, oye, queremos que vengas a la junta porque el diseñador nos va a mostrar su propuesta de diseño arquitectónico para un nuevo hotel de la compañía. Entonces, ahí voy. Entonces, presentan un rollo muy interesante, etcétera. Un rollo conceptual súper interesante, la verdad, vanguardia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hace ya, y ahora ahí les va el diseño, ¿no? Entonces nos propone, nos hace la muestra, era un hotel súper tradicional, como siempre los hace él. Y entonces me dice uno de mis clientes, es lo mismo que le hizo a la competencia, es igualito. Allá no sirve, ¿ves? Entonces,
Cuando alguien quiera algo así, va a contratar a ese diseñador, pero no va a poder adaptarse a los cambios del mercado, ni a diferentes clientes, que no sean los que necesitan el diseño que él hace o que ella hace. Entonces, tiene su parte buena porque si logras entrar con un cierto grupo de clientes, te va a ir muy bien, pero no vas a pasar de ahí. Claro, como este señor, te puede ir súper bien sin pasar de ahí, no hay ninguna bronca. Pero cuando el cliente te cacha de que estás repitiendo tu estilo, para la marca 1, la marca 2, la marca 3 y la marca 4, van a decir, pues ¿qué onda? Te estás repite y repite. Entonces puede ser una limitante también. Gracias. Gracias, muy buenos días. Te agradezco la conferencia, muy interesante. Y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al diseño con la inteligencia artificial. Buenísimo. Hace como 38 años escribí un libro que se llama El juego del diseño. Y en ese libro decía que eso lo iba a hacer la inteligencia artificial. No le llamaba así porque ni siquiera existía el término, pero yo decía, va a haber programas de cómputo que hagan el diseño en vez del diseñador. Y ahorita con programas de inteligencia artificial se puede hacer perfectamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que reconceptualizar al diseño, al trabajo de diseño. El trabajo de diseño, como ustedes pueden ver aquí, puede tener muchos componentes que la inteligencia artificial no va a satisfacer. Entonces, si nosotros hacemos todos estos procesos y luego metemos los datos que encontramos a una inteligencia artificial y nos empieza a dar alternativas de diseño, es probable que después un diseñador nos ayude a mejorar alguna de las propuestas. Pero entonces no estamos peleados. Puede ser un trabajo sistemático donde hay que revalorar la parte de planificación y estrategia del diseñador. Ahí necesitas conocer cosas súper complejas que la inteligencia artificial no alcanza a hacer. Entonces, más bien yo lo vería como una oportunidad. Voy a exagerar lo que voy a decir, pero de librarnos de tener que hacer esas cosas para concentrarnos en la parte estratégica, que es súper difícil. Miren, a mí me pasa mucho con mis clientes, de veras, es algo que me llama mucho la atención. En los últimos casi 40 años que llevo trabajando en esto, que llegan los clientes con sus propuestas de diseño, vamos a evaluarlas, evaluamos con la gente las propuestas de diseño y salen súper mal evaluadas. Entonces nos dice el cliente, nos dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué hacemos? Pues mira, por lo que dijo la gente, el diseño tendría que, bla, bla, ya sabes. Entonces se levanta el diseñador y dice, fue la que te propuse hace 3 meses y me rechazaste. ¿Qué significa eso? Fíjate, significa que los que toman decisiones estratégicas de diseño, al menos en este caso de mercadotecnia, son los chavos de mercadotecnia, que no tienen ni idea del diseño. Pero hay algo que mandamos como mensaje desde el diseño, que dice que cualquiera puede opinar. Como si fuera una cuestión estética, intuitiva, donde no hay ningún fundamento. Entonces, un poco lo que queremos hacer nosotros con esto es decirle, mira, llegó el gerente de marca de Tostitos. A mí no me gusta eso. Me vale. Lo que la gente está diciendo es esto y es por esta razón, y científicamente te puedo demostrar que estás equivocado. Y entonces no nos creen, obviamente. A la tercera vez que ven los resultados, ya nos empiezan a creer. Pero hay que cambiar el modelo del diseño, ¿ven? Porque lo que yo he visto es que los despachos de diseño, y les estoy hablando de los grandes despachos internacionales, imagínense Interbrand, que tenía de cliente a BBV, y decían, se acercaron a nosotros para trabajar con nosotros y decían, es que ya no los aguantamos, porque nos quieren cambiar todo siempre. ¿Y ustedes qué dicen? Pues lo cambiamos. Pues no, no saben nada de diseño, pero son los clientes. Entonces entramos en una dinámica súper caprichosa, donde el cliente tiene la razón, pero el cliente no sabe nada de diseño. Entonces, por esa razón, entre otras, es que he tratado de desarrollar todos estos rollos. Porque fíjense cómo el cliente no tiene la razón, pero nosotros tampoco, si no tenemos los argumentos científicos para demostrarle que no tiene la razón. Y para ver el diseño como, voy a exagerar también lo que voy a decir, pero propuestas de generación de hipótesis científicas de qué se iba a mover a la gente a actuar. Y entonces, cuando los clientes empiezan a ver el resultado, bueno, esto lo vamos a ver en Ensenada, donde justo ayer les platicaba a Diana un poco de esto, pero vamos a invitar, esperamos que acepten a 2 clientes de grandes empresas con las que trabajamos, para que les platiquen los casos, cómo se desarrollan. Y cómo cuando intervenimos con este tipo de estrategias, cambia por completo la perspectiva. Y el resultado, bueno, para ellos obviamente en ventas,
pues les va súper bien. Porque sí se puede hacer diseño bien fundamentado científicamente. Y a mí lo que me interesa en lo personal, más personal, aparte del servicio a los clientes, es poder invertir a la ciencia. Fíjense, para mí, las ciencias cognitivas, cómo funciona el cerebro y la mente, tendría que basarse en cómo funciona el diseño. El diseño es la clave. Casi todas las ciencias cognitivas y la semiótica y el rollo se basan en el modelo lingüístico. El modelo lingüístico es súper empobrecedor. Vivimos en mundos diseñados. Vean dónde estamos. Toda esta experiencia está diseñada. Y ni siquiera lo pensamos lingüísticamente. Y lo damos por hecho. Y nuestra vida, en general, sucede en ambientes diseñados. Y ni los pelamos. Entonces, en nuestra vida cotidiana, más que el lenguaje, el diseño está hasta cuando estamos dormidos. Nuestra forma de dormir está diseñada. Entonces, comprender el diseño sería comprender al cerebro humano. Sí. Tenemos el tiempo muy cortito, entonces yo creo que va a ser la última pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Margarita Sigüenza, y en representación a nombre del maestro Anuar Lugo, me permito leer esta pregunta que nos dice: doctor, gracias por la conferencia. ¿Cuáles cree usted que sean los efectos cognitivos que la interacción con la inteligencia artificial generativa va a provocar en los diseñadores al diseñar con estas herramientas? Buena pregunta. Pues depende un poco. Es que miren, pasa igual que con todo. Es como cuando yo estudiaba, el demonio era la televisión. Fue hace mucho, obviamente, pero entonces es que ver televisión te hace daño, te limita. Ya pierdes la capacidad de leer, pierdes la capacidad intelectual, porque estás más recibiendo pasivamente. No es cierto. Entonces, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Al contrario, creo que se van a abrir posibilidades de reconceptualizar las prácticas de diseño desde perspectivas mucho más enriquecedoras y más fundamentales, como les decía, para la vida diaria. Si todo ese ambiente en el que estamos está diseñado, si nuestras ropas están diseñadas, si toda nuestra temporalidad está diseñada, comprender eso a fondo y hacerlo bien va a ser mucho más fácil con inteligencia artificial. Gracias. No, gracias. Gracias. Soy Esteban Martínez. Muchas gracias por la plática, Román. Me queda un poco esta cuestión un poco sobre esta necesidad de pertenencia, tal vez como motivación para conectar a lo mejor con el diseño. Y en ese sentido, pues preguntarte un poco sobre la cuestión ética del diseñador, ¿no? ¿Qué línea existe un poco entre la persuasión y la manipulación, tal vez, como a través de estas necesidades que trascienden al gusto, ¿no? O estas motivaciones que van más allá en el subconsciente, precisamente. Ok, sí, buena pregunta. Además es un clásico de pregunta. Fíjese, dijiste dos palabras clave. Una cosa es manipular y otra cosa es persuadir. Como ustedes vieron en mi presentación, para persuadir tienes que partir de las motivaciones del otro. Tú no le puedes imponer tus motivaciones a nadie, porque en teoría de la persuasión, desde Aristóteles, eso es imposible. Solamente puedes persuadir a alguien de que haga lo que quiere hacer. ¿Qué quiere decir eso? Solamente puedes persuadir a alguien de que satisfagas tus motivaciones que ya tiene a través de tu propuesta. Pero las vas a satisfacer. Piensen en fumar, ¿no? Fumar. Hay gente que quiere fumar. Está persuadida de fumar. O sea, lo que puedes hacer es persuadirla de que fume la cajetilla de la marca A, B o C. Ahora, ahí te va a la inversa. Ahora persuádelo de que no fume. No puedes. ¿Por qué? Porque no puedes persuadir de lo que quieras. Tienes que persuadir de lo que la gente quiere hacer. Entonces, un poco la dificultad y la parte ética es, y se los pongo por los ejemplos de mis clientes, es cuando te acercas a conocer a la gente que quieres persuadir, muchas veces, diría que por ahí del 40% de las veces, acabas cambiando el tema, porque no los vas a poder persuadir. Entonces, dentro de la persuasión, la primera parte ética es, siempre tienes que partir de los demás. Fíjense, lo contrario de la persuasión es la imposición, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, tomen eso en cuenta para las campañas políticas que vienen. Yo sí sé lo que necesitas. Órale. Eso sí está grave, ¿no? En vez de decirnos, yo sí quiero saber, yo sí quiero conocerlos para ver qué quieren, es
yo sí sé lo que ustedes necesitan. Yo tengo la autoridad ética y moral para decirte cómo tiene que ser México. Esa está grave. La persuasión es al revés. Yo estoy abierto a conocer a los demás para ver qué es lo que tiene que emerger de ellos para persuadirlos de que yo soy el que puede hacer eso. Entonces, la persuasión es súper ética, porque parte del respeto al otro. Mientras que la imposición es, el otro me vale, yo soy el que sabe la verdad. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté, pero me inspiré para este rol. Román, ha sido maravilloso escucharte y quiero darte de parte de Encuadre y bueno, por supuesto también de aquí del Departamento de Diseño, un reconocimiento que dice Encuadre y el Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana otorgan el presente reconocimiento al doctor Román Esqueda por su asistencia y participación al 33º Asamblea General Ordinaria 2024 con su conferencia Diseño, Percepción, Acción y Cerebro, celebrada el día 1 de marzo de 2024 en la Universidad Iberoamericana y bueno, está firmado por la maestra Karina y por la doctora Maru Rojas que nos acompaña aquí atrás. Y pues nada, un pequeño reconocimiento, un regalito también que te queremos dar. Muchas gracias. Ah, claro. Ah, una foto que se pueden pasar. En lo que viene para la foto, Román felizmente nos va a estar acompañando un ratito más, firmando libros. También hay libros por si alguien quiere y necesita uno. Todos queremos, por supuesto. Entonces, pues bueno, ahorita nos vemos aquí atrásito. Aquí atrás en las mesas pueden tener también un libro en venta y bueno, también la firma que vale todavía mucho más.